Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un autre sujet que c'est proposer une sortie ou fixer un rendez-vous. Proposer une sortie ou fixer un rendez-vous. Proponer una salida o fijar una cita. O también puede ser, bueno, este verbo fixe puede ser fijar u organizar. Y rendezvous es cita o reunión, como lo quieran tomar. Vamos a ver dos verbos que vamos a utilizar mucho para esta parte de las salidas o de proponer una salida, que es el verbo pouvoir y el verbo vouloir. Son verbos del tercer grupo. A pesar de que terminan con IR, son verbos del tercer grupo porque realmente terminan en OIR, ¿vale? El pouvoir es el verbo poder, es decir, yo puedo hacer esto, yo puedo salir, etcétera, etcétera. Y vouloir es el verbo querer, pero no el de sentimiento, que habíamos visto que era aimer, sino es querer de yo quiero una manzana, yo quiero esto, etcétera, etcétera. Entonces, estos verbos, como comentamos, son del tercer grupo, por lo tanto, su conjugación es muy diferente a los del primer grupo del segundo. Vamos a ver la conjugación con el verbo pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut. Si se dan cuenta, estas de aquí se pronuncian tal cual, ¿sí? Je peux, tu peux, il, elle peut, ¿sí? La única diferencia es que, bueno, aquí el je y el tu terminan con X y el il, el on termina con T. Si son un poquito observadores, se darán cuenta que los verbos del primer grupo, normalmente lo que es je y el il, el on terminan en de la misma manera. Aquí en los del tercer grupo, el yo y el tu son los que terminan igual y el il, el on termina diferente. Normalmente el il, el on pues va a terminar en T en la mayoría de los verbos del tercer grupo, ya después los vamos a ver. Y luego tenemos lo que es nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. ¿Se dan cuenta? Bueno, pouvons y pouvez se escriben tal cual como está el verbo, sin embargo el OIR pues cambian como ONS y EZ como lo hemos venido viendo desde desde el principio. Y lo que cambian es el peu, el je, tu, il, el, on y el il, el. Para que tengan cuidado que cambian en EU. Y lo mismo el vouloir, es exactamente la misma conjugación que el pouvoir, simplemente vamos a cambiar la P por la V. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. ¿Sí? Para que, bueno, regresen el audio para escucharla cómo se pronuncia cada una. Entonces vamos a ponerlo en materia con unos ejemplos. Por ejemplo, el más sencillo es je peux aller aux toilettes, que significa puedo ir al baño. Je peux aller aux toilettes. Je peux sortir, puedo salir. Vous pouvez ouvrir votre livre. Ah, no, es que aquí me lo cambió. Votre livre à la page. Ustedes pueden abrir su libro en la página, y ya digo cuál, ¿no? Page 36, page 40, etcétera, etcétera. Entonces, vous pouvez ouvrir votre livre à la page. Y el vouloir, pues por ejemplo, je veux une salade, quiero una ensalada. Je veux des frites, quiero papas fritas. Vous voulez des tartes aux pommes. Ustedes gustan o ustedes quieren tartas de manzana. Esa es la manera de ponerlo en contexto el vouloir y el pouvoir. Ahora sí, habiendo visto los verbos, vamos a ver cómo o frases que vienen en el libro para proponer una salida o fijar una cita o una reunión. Por ejemplo, tenemos al principio tu veux te baigner, tú te quieres, no es bañar, tú te quieres bañar no significa tal cual, lo que nosotros creemos. Es más, por ejemplo, si estás en la playa o si estás en un, no sé, en un río o algo así, ellos utilizan el verbo baigner como para bañarse, es decir, meterse al agua, mojarse, etcétera, etcétera. Entonces, tu veux te baigner, tú te quieres bañar. Ojo aquí, quería mencionar esta parte, ¿por qué? Yo aquí estoy conjugando el verbo, pues bueno, el verbo se los voy a poner aquí, es se baigner, sí, que es un verbo pronominal, que fue lo que vimos hace poquito. Se baigner. Si se dan cuenta, aquí por utilizar el tu, yo esta parte que es el pronominal, esto de aquí, yo lo pongo por te, porque lo conjugo, ¿sí? Pero ya el verbo no, porque estoy diciendo como en español, tú te quieres bañar. Incluso lo digo así, bañar, estoy poniendo el verbo al infinitivo. Entonces, para que tengan cuidado. Tu veux te baigner? On pourrait se baigner. Podríamos bañarnos. Ya esto lo veremos más adelante, pero lo pueden utilizar. On pourrait se baigner. Podríamos bañarnos. Si tu veux, on peut rester sur la plage. Si tú quieres, podemos. Acuérdense que el on peut es nosotros podemos. Podemos quedarnos en la playa. ¿Sí?
Ojo, estas son frases que vamos a utilizar, pero ustedes pueden quitar sur la plage y podemos poner, no sé, on peut rester au restaurant, podemos quedarnos en el restaurante, au restaurant, etcétera, etcétera. Sur la plage, pues es porque es sobre la playa, ¿no? Vas a estar pisando la playa, por eso es sur la plage. Ça te dit, ça te va. Ça te dit es como decir, ¿te parece? Ça te va, exactamente lo mismo. ¿Te parece? Tu es libre cuando estás libre. Tu es libre quand. On se retrouve à quelle heure? ¿A qué horas nos encontramos? ¿A qué horas nos vemos? On se retrouve à quelle heure? Es lo que les comentaba en un principio. Normalmente los franceses no utilizan el nous nous retrouvons à quelle heure, ¿sí? Ellos utilizan más el on se. Por eso yo les decía, ok, les voy a enseñar cómo conjugar con u, pero me importa más el on porque es la manera en cómo los franceses hablan. Muy rara vez cuando ellos dicen nous, ¿vale? Y luego, pour accepter ou refuser, para aceptar o rechazar una salida. Pues tenemos el super, genial, que es el que normalmente utilizo yo, ustedes se han dado cuenta. El d'accord es de acuerdo, ya lo habíamos visto, que incluso cuando estamos chateando, normalmente se abrevia DAC, que es lo que estoy escribiendo aquí, DAC. Pero ustedes no lo hagan, utilicen d'accord, porque si no, después se van a acostumbrar y pues capaz que en un examen lo ponen y van a decir eso que no. Avec plaisir, pues con gusto, avec plaisir. Pourquoi pas, lo que decía el chicharito, ¿no? ¿Por qué no? Pourquoi pas. Y la manera, o bueno, también podemos decir oui, ça va, oui, super, ça me va, ¿ok? Y la manera de rechazar, podemos decir bof, no merci. Bof es una expresión francesa. Bof, no merci, no significa nada, es como pues una expresión, ¿no? Bof, no, o bof, no merci. Désolé, je ne peux pas. Una disculpa, el désolé significa disculpa. Acuérdense que tiene agregado la E porque depende de quién lo diga. Si yo, como soy hombre, utilizo hasta aquí, ¿no? Désolé con una E. Pero si soy mujer, pues agrego una E, pero sin el acento. Nada más aquí es donde lleva el acento en la primera E. Entonces, je ne peux pas, yo no puedo. Je ne peux pas, ya hemos visto la negación. Ce n'est pas possible, no es posible. Je ne suis pas libre, yo no estoy libre. Y una manera de reservar por teléfono, cuando estamos haciendo una cita o cuando queremos saber algo, pues decimos, aló, je voudrais avoir des informations. Aló, pues es como decir hola. Aló, je voudrais avoir des informations es me gustaría tener información. ¿Sí? Je voudrais avoir des infos. Des informations. Je voudrais también es lo que veamos aquí como pourrais, pero aquí es me gustaría. Aquí es podríamos, aquí es me gustaría. C'est possible de dîner, es posible de cenar, o sea, estás hablando, no sé, a un hotel y pues estás preguntando que si es posible cenar, pues ahí, c'est possible de dîner. Il y a des places pour samedi soir, no sé, estás hablando para el cine o yo qué sé, o un museo, no un museo, perdón, un concierto y pues preguntas, ¿no hay lugares para el sábado en la tarde o incluso en un restaurante, ¿no? El sábado en la tarde o el sábado en la noche? Il y a des places pour samedi soir, recuerden que il y a significa hay. Y luego tenemos la última, je peux réserver pour le 24 juin a 22h30 au nom de Sevin. Van a decir, ay, es una frase muy compleja, incluso ustedes ya lo pueden hacer con lo que hemos visto. Aquí está dando una fecha, aquí está dando una hora y pues a nombre de Sevin, ¿no? Je peux réserver, yo puedo reservar para el 24 de junio a las 22:30 a nombre de Sevin. Je peux réserver pour le 24 juin a 22h30 au nom de Sevin. Espero que haya quedado claro esta parte, chicos. Proponer una salida. Vamos a ver ahora vocabulario de las salidas, ¿ok? Les sorties. Le vocabulaire, les sorties. Alors, pour sortir o para las salidas tenemos aller au cinéma, ir al cine, aller a une exposición, ir a una expo, aller au restaurant, ir al restaurante, asistir a un concert, asistir a un concierto, incluso en vez de asistir podemos ir aller, ¿no? Aller a un concert, ir a un concierto. Asistir a un événement sportif, asistir a un evento deportivo, asistir a un espectáculo, asistir a un espectáculo. Se baigner, lo que les había dicho, es como bañarse, pero meterse al agua en una alberca, en el mar, etcétera, etcétera, en un río. Faire une balade, hacer una caminata. Faire une croisière en bateau, hacer una pues ida en el barco, ¿no? ¿Cómo se dice croisière? Espérame tantito. Perdón, crucero. Ir a un crucero, o bueno, hacer un crucero en barco. Faire une promenade, hacer una caminata también. Balade y promenade es prácticamente lo mismo, son sinónimos.
Se promener, pues pasearse o dar un paseo. Voir une pièce de théâtre es ver una pieza de teatro, voir un spectacle, ver un espectáculo, visiter un musée, visitar un museo. Y se los pongo aquí, o sea, si utilizáramos lo que es el verbo pouvoir y vouloir, pues podemos preguntar, ¿tu veux aller au cinéma? ¿Te gustaría ir al cine? ¿Tu veux aller au restaurant? ¿Te gustaría ir al cine? Al restaurante, perdón. Incluso yo puedo poner, je veux aller a un concert, ¿no? A un concierto. O bueno, vamos a poner, je veux aller a une croisière en bateau. Me gustaría ir, o bueno, no, perdón, yo quiero ir a un crucero en barco. Je veux aller a une croisière en bateau. Yo quiero ir a un crucero en barco. On peut assister a un concert, podríamos asistir a un concierto. On peut assister au concert de Río Roma, podemos asistir al concierto de Río Roma. Se dan cuenta, asistir a un concierto y aquí yo estoy poniendo al concierto de Río Roma. ¿Por qué? Porque ya estoy especificando al concierto de quién. Sí, me gusta Río Roma, no critiquen. On peut visiter un musée, podemos visitar un museo. Y para organizar una salida tenemos, por ejemplo, payer de place, payer de billet, acheter de place, acheter de billet. Pagar lugares, pagar billetes, comprar lugares, comprar billetes. Regarder le programme, ver el programa. Regarder le site, ver el sitio. Se renseigner es como decir se renseigner es como decir enseñarse, bueno, como averiguar o así. Por ejemplo, tú marcas a un hotel y pues pides información. Eso es se renseigner. No recuerdo bien la traducción, pero bueno, es algo parecido como enseñarse, ¿no? Aprender o preguntar. Reserver des places, reservar lugares. Reserver une table, reservar una mesa, ¿vale? Cuando estás en un restaurante. Pues de mi parte sería todo, chicos. Espero que les haya gustado el video y sobre todo pues que le hayan entendido. Cualquier cosa, pues con gusto estamos ahí para ayudarles. Au revoir et à la prochaine.